Millonario hace oportunidad increíble al rescatar a mujer misteriosa que dormía en su auto. Alejandro tenía la mirada fija en el ascensor mientras se alejaba del calor agobiante de su oficina en Buenos Aires. Había sido otro día interminable en su empresa de inversiones. Llamadas que explotaban como bombas, números que no cerraban y un email tras otro picándole en el pecho. Subió las escaleras con los hombros tensos, su cabeza llena de estrategias y cuentas, como siempre. Pero todo cambió cuando llegó a su sedán negro, brillante bajo las luces frías del estacionamiento. Ahí estaba, una mujer dormida, o más bien tirada, en el asiento trasero. Cabello enmarañado, sucio, agarrando mechones con las manos, como si luchara con fantasmas. La piel pálida, marcada por días de abandono. Alejandro sintió un nudo insólito en la garganta. ¿Quién era ella? ¿Cómo había llegado ahí? Su primer impulso fue un gruñido de rabia. ¡Ah! Esto es mi espacio, mi mundo, no un refugio para desconocidos. Respiró hondo. El silencio del lugar pesaba. Casi podía oír su corazón martillar. La miró de cerca. Sus ojos, cerrados, arrugaban el párpado con una tensión rara. Al abrirlos, lo atravesaron con una profundidad que lo sacudió de golpe. «¿Valeria?», pronunció en un susurro casi involuntario. Ella abrió los labios secos. Apenas un hilo de voz escapó. «Sí». Alejandro tomó la decisión más inesperada de su vida. La ayudó a bajar del auto, cubriéndola con su chaqueta de cuero. Sin pensarlo, encendió el motor y puso rumbo a un refugio cercano. Por dentro todo él retumbaba. ¿Qué hacía un tipo como él metido en esto? El hombre de éxito, de cifras redondas y control absoluto, estaba perdiendo la calma. Mientras manejaban, ella empezó a revelar fragmentos de su historia. Voces en el teléfono que la perseguían. Sombras que no la dejaban respirar. Alejandro sintió como su escepticismo caía en pedazos. Esa mujer escondía secretos oscuros, tan secretos que podían derribar el castillo de cristal que había construido alrededor de su vida perfecta. Cuando llegaron al refugio, teléfonos vibraron, mensajes sin remitente, amenazas veladas y rostros desconocidos observándolos desde la noche porteña. Alejandro sintió la piel erizarse. Una sensación nueva, de peligro real, apretaba su pecho con fuerza. No era solo ella, eran ellos, las sombras del pasado, los fantasmas que nadie quiere enfrentar. Valeria se acercó un paso. Su mirada se clavó en la de Alejandro, una mezcla rara de miedo y esperanza. Él se preguntaba en silencio si debía alejarse. Su reputación, su seguridad, todo pendía de un hilo invisible y tembloroso. Pero algo en ese instante le golpeó el alma con la fuerza de un huracán. No podía dejarla sola. El motor se apagó. La noche cerrada a su alrededor. De repente, un tintineo agudo en su teléfono rompió el silencio. Alejandro miró la pantalla. Un mensaje críptico parpadeaba. Lo que creías seguro está en riesgo. Ahora es tu turno. No mires atrás. El pulso se disparó. No había vuelta atrás. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El pulso se disparó. No había vuelta atrás. Alejandro miró el mensaje. El miedo lo estrangulaba. Valeria, a su lado, temblaba. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz un susurro quebrado. No lo sé. Alejandro intentó sonar seguro, pero claridad no había. La atmósfera se volvió pesada, como si el aire mismo lo condenara. De repente, un estruendo rasgó la noche. Una explosión seca reverberó en el estacionamiento y las luces temblaron. Alejandro se chiló, ojos muy abiertos, cuerpo en alerta. ¿Qué fue eso? La adrenalina brotaba. Valeria se aferró a su brazo, sin dejar de mirarlo, claramente asustada. «¡Quedémonos aquí!». Su instinto le dijo que moverse era un error. La oscuridad se volvió más amenazante. Sin embargo, algo en su mente lo hizo girar el rostro hacia el ala del edificio. Más allá del cultivo de sombras, una figura emergió. Era un hombre alto, todo de negro, que caminaba hacia ellos. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. «Valeria, ¿tú lo conoces?». Su voz se ahogó en la tensión. Ella se encorvó, tratando de esconderse. «No, no sé quién es». Voz de ella temblaba, pero el hombre se acercaba. Su andar era decidido, seguro. Cada paso resonaba en la soledad de la noche. La figura llegó a su altura. Alejandro apenas podía distinguir su rostro. «Valeria», dijo con voz grave, y la palabra se sintió como una bruma pesada. «He venido por ti». «¿Qué? ¿Qué quieres?». Alejandro se interpuso, su corazón golpeando con fuerza. La desesperación se apoderaba de él. «Lo que quieras, Alejandro». El hombre sonrió y fue una mueca fría que heló la sangre. «Incluso llevándotela a ti si no la dejas en paz». «¿Qué?». Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba. «¿Quién eres?». «Soy su pasado». La respuesta cayó como un balde de agua fría. «Y tú, querido empresario, no sabes lo que has atraído a tu vida». Valeria soltó un gemido. Sus manos temblaban. «No, él no tiene nada que ver. Te lo ruego». Pero la súplica se perdió entre las palabras del hombre. «Ella tiene secretos que ni tú ni ella misma comprenden del todo». La voz mantenía un tono divertido, casi burlón. «Lo que pensabas que era simple salvación es el comienzo de su perdición y tuya». Alejandro sintió un pitido en sus oídos. Las palabras se arrastraban con cada latido. «No estoy en tus juegos», afirmó, pero las dudas ya se multiplicaban como sombras. «¿Juegos? No, esto es una jugada maestra, Alejandro. Una conexión, un torneo del que no hay escapatoria». Se inclinó hacia Valeria, sus ojos profundos buscando los de ella. «Ella es la clave. La única que puede cerrar esta puerta». «¿Qué puerta?». La pregunta escapó de sus labios, desesperada. «Tuve que esperar, pero ahora el tablero está listo. Pídete un deseo, porque se te está acabando el tiempo». Y entonces, mientras Alejandro parpadeaba, la figura se desvaneció en la noche. Todo se sintió surrealista, como en una película de terror. Valeria temblaba en su lado. Ahora un crisol de miedo y revelaciones. La presión en el pecho de Alejandro se volvió insoportable. ¿Qué conexión tenía ella con aquel monstruo en la oscuridad? «¿Qué está pasando, Valeria?». La pregunta salió en un grito silencioso. En sus ojos, inundados de temor, empezó a asomarse un secreto devastador. Yo no soy quien crees». El aire se volvió denso, como si cada palabra que pronunciaran pudiera desmoronarlo todo. No siempre fui Valeria». El mundo alrededor de Alejandro se desvaneció y con él
lo poco que había creído saber. El hilo invisible de conexión se tensió, amenazando con romperse en el instante en que se revelara la verdad. La noche se oscureció aún más y el futuro se volvió un eco lejano. La intriga lo asfixiaba. ¿Qué había detrás de esa revelación? El eco de aquellos pasos aún resonaba. Todo había cambiado y el peligro parecía más cercano que nunca. ¿Acaso su vida entera había sido un espejismo? No había respuesta, solo un profundo abismo. Las sombras acechaban y Alejandro supo que debía decidir quién era realmente. El mundo alrededor de Alejandro se desvanecía y con él lo poco que había creído saber. La noche era un mar de sombras y su corazón latía con una desesperación creciente. ¿Qué está pasando, Valeria? La voz se le quebró, cada palabra con un peso que apenas podía soportar. Yo no soy quien crees. Las manos de Valeria temblaban. Su mirada era un reflejo de caos. Alejandro sintió que el aire se cortaba. ¿Qué significa eso? La pregunta brotó como un susurro fuera de control. Pero ella ya no podía más. Antes era Juliana. Un silencio ensordecedor ocupó el espacio donde deberían haber estado sus palabras. Juliana. Todo lo que conocía de Valeria se derrumbó en un instante. Juliana, ¿por qué no me lo dijiste? Porque esto no es solo un cambio de nombre, Alejandro. Su voz era un hilo, casi invisible. Es un cambio de vida. He estado huyendo de cosas que tú no puedes ni imaginar. Un huevo escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. La adrenalina aún lo mantenía alerta. El peligro seguía acechando. Pero el miedo que sentía ahora era mucho más profundo. ¿Qué cosas? ¿Quién es ese hombre? Valeria, o Juliana, como se llamara, se encorvó, apretándose las manos contra el pecho. Él es mi pasado. Un pasado del que pensé que me había librado. Pero antes de que Alejandro pudiera preguntar más, un grito desgarrador atravesó la noche. Era un sonido casi sobrenatural. ¡No! Valeria saltó. Su rostro se llenó de pánico. Y entonces, como si todo el universo hubiera decidido interrumpir la tensión, una figura apareció a su lado. Era el hombre de negro. ¿Qué has hecho, Valeria? Su voz era un susurro entonando la amenaza. Lo arruinaste todo. No se acercan a él. Alejandro se interpuso, pero sentía que cada fibra de su ser conocía la impotencia de aquellas palabras. La figura del hombre se iluminó por un instante, revelando una fría sonrisa que hizo que el mundo de Alejandro se paralizara. ¿No entiendes? Esto no se trata de él. Todo este tiempo lo has estado protegiendo. ¡Cállate!, Valeria gritó, pero el hombre solo se reía. Y entonces, con un movimiento rápido, sacó un objeto de su chaqueta y lo lanzó al suelo. Una explosión de luz y sonido estalló, llenando la noche de caos. La adrenalina recorría el cuerpo de Alejandro. Sus instintos le decían que debía huir, protegerla, pero el terror lo paralizaba. Mientras el humo se dispersaba, Alejandro se dio cuenta de algo terrible. Valeria ya no estaba a su lado. ¿Dónde estás?, gritó, pero su voz se perdió en el eco del estruendo. Lo último que vio fue su figura intentando escapar. El miedo apretó su garganta. ¿Qué estaba pasando? La verdad se torcía como un cuchillo en su pecho. Tú has sido el peón en su juego, dijo la voz sarcástica del hombre mientras se acercaba. Y ahora ya no puedes protegerla. El entorno estaba distorsionado. Toques de luces intermitentes rodeaban el lugar. Alejandro trató de encontrarla entre esa niebla de incertidumbre. ¿Juliana? ¿Valeria?
La desesperación se convirtió en furia. Esa mujer a la que había tomado como una oportunidad, ahora era un completo enigma. Un rompecabezas de identidades y secretos. De pronto, una mano se posó en su hombro. Alejandro giró rápidamente. Era ella, su rostro marcado por una angustia profunda. «No puedo quedarme. Debo salir de aquí», dijo con urgencia. «¿Por qué? ¿Tienes que irte?» «Dímelo». El pánico ascendente en su voz le hacía eco. Pero la respuesta que recibió no fue lo que jamás se hubiera imaginado. «Porque hay algo que no sabes, Alejandro. Tu vida no es solo un simple espejismo. No eres quien crees ser tampoco». El mundo se detuvo. Alejandro sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. ¿Qué? La revelación azotó su mente. «¿Qué estás diciendo?» Ella se apartó un paso, pero su mirada no abandonó la suya. «Eres parte de esto, más de lo que imaginas». La noche se tornó en un abismo. Cada palabra era un golpe. Valeria o Juliana, pareciera que ningún nombre importaba. Miraba inquieta y él se sintió más perdido que nunca. La certeza de su propia existencia se desvanecía a medida que florecían más preguntas. Y mientras intentaba encontrar una respuesta, un destello cruzó su mente. Una verdad escalofriante en una realidad que parecía desmoronarse. No había regreso posible. La sombra del hombre de negro se movía detrás de ellos, como el eco de una tormenta creciente. Entonces, un último grito resonó, una respuesta a todo lo que no podía comprender. El futuro era un oscuro laberinto, y después de esa noche, nada sería igual. ¿Quién era realmente él? Y lo más aterrador, ¿qué más le estaba ocultando Valeria? La incertidumbre la asfixiaba y al mismo tiempo lo mantenía en guardia. No había respuestas, solo un nuevo y aterrador juego en el que las reglas eran completamente diferentes. La noche se volvió un caos. El manojo de preguntas seguía apretando el corazón de Alejandro mientras su voz apenas era un eco entre los gritos que resonaban en su mente. La figura del hombre de negro se acercaba. Sus pasos resonaban como el tambor de un juicio inminente. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. «Tú eres parte de esto más de lo que imaginas». La voz de Juliana retumbaba en su cabeza. Se sentía atrapado. El peso del secreto le estaba aplastando y la ansiedad crecía. Y en un instante, el mundo se tornó surrealista. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era la voz de Valeria. ¡No! ¡Juliana! Un clamor de puro pánico. Se giró, justo a tiempo para ver cómo el hombre de negro apuntaba una pistola hacia ella. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¡No! Alejandro saltó. Su instinto lo llevó a interponerse, pero fue demasiado tarde. El disparo resonó, una explosión sorda que hizo eco en el estacionamiento. Alejandro sintió el tiempo detenerse. La bala no alcanzó a Juliana, sino que impactó en la pared, detrás de ella. El estallido de concreto fue como un trueno. El polvo envolvió el aire, y en la penumbra Alejandro vislumbró la figura desvaneciéndose entre la niebla del caos. «¡Valeria!», gritó, su voz sonando más como un ruego desesperado, pero ella ya no estaba. En su lugar, el hombre de negro sonreía, con esa sonrisa fría que atravesaba la oscuridad. «Este juego acaba de comenzar». En la confusión, Alejandro se echó hacia adelante, buscando escapar de esa pesadilla. «¡No te la lleves!». Su voz retumbaba en su pecho, pero el hombre solo se reía, un sonido bajo y burlón. La presión en su pecho era casi insoportable. Se sentía atrapado, la noche pesada como un manto de miedo. La mirada del hombre se volvió aguda, sus ojos brillaron con malicia.
Ella no es quien tú crees, Alejandro, dijo el hombre, en un tono casi amigable, y tú tampoco. Con cada palabra, la verdad parecía desmoronarse aún más. ¡Cállate!, Alejandro gritó, sintiendo que el mundo se desvanecía. Las luces del estacionamiento parpadeaban, y por un momento todo fue silencio. Entonces el tiempo se revirtió. Un eco lejano resonó en su mente. Un recuerdo perdido, un susurro que se hacía eco en su interior. La advertencia. Pasos. Alguien se acercaba. Alejandro giró. Era Valeria, pero algo era diferente. Su rostro no mostraba miedo, sino determinación. «¡Detente!», exigió, y el hombre se detuvo en seco, como si ella tuviera un control sobre la situación. «¿Qué?», Alejandro murmuró, la incredulidad atenazando su voz. ¿Por qué Valeria parecía tan poderosa? «Juliana es solo una máscara, una vida que dejé atrás», continuó ella. «Pero no soy solo Valeria, soy más, lo que no sabía, lo que me has ayudado a recordar». El aire se volvió helado. «¿Recordar?», preguntó Alejandro, el pánico mezclándose con la confusión. «¿Qué estás diciendo?». Sin previo aviso, un estallido de luz inundó el lugar. Un círculo brillante surgió a su alrededor, una especie de portal pulsante vibrante, como si el universo mismo estuviera tratando de condensarse. «Necesitamos salir de aquí, Alejandro. Ellos están atrapándonos en esta dimensión», dijo, su voz firme, como si todo dependiera de ello. «¿Salvarme? ¿De qué?», Alejandro preguntó, sintiendo que sus pies flotaban en el aire, entre la realidad y la locura. Pero antes de que Juliana pudiera responder, el hombre de negro lanzó una risa estruendosa. «Ella es la llave, pero tú eres la trampa. Si cruzas, nunca volverás a ser el mismo». Y en ese instante, Alejandro se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego. La verdad que sostenía su vida se deslizaba de sus manos como arena. «¡Valeria! ¡Juliana!», gritó, una última súplica. El portal comenzó a girar. La luz lo envolvió. El sonido de un rugido lo atrapó todo. Valeria dio un paso hacia él, pero el hombre de negro extendió una mano. «Quedaros juntos. Será la perdición para ambos». El eco de sus palabras resonó mientras el portal destellaba, llevándose consigo lo que creían comprender. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía, convirtiéndose en un abismo sin fondo. «¿Qué vamos a hacer?», susurró, pero dentro de la luz, Juliana desapareció. Y mientras la oscuridad lo engullía, Alejandro comprendió que no solo había perdido a Valeria, sino que su vida entera era una ilusión mantenida por secretos mucho más oscuros de los que se atrevía a imaginar. El futuro se apagaba en el silencio, y su última visión fue la figura del hombre de negro, sonriendo triunfante. Todo había cambiado y con ello todo lo que creía saber. La verdad era un rompecabezas de pesadilla, y cada pieza crujía bajo su presión. ¿Quién era realmente él? ¿Quién era Valeria? ¿Quién era Juliana? La mirada perdida de todo lo que conocía se desdibujaba en el horizonte de un nuevo y aterrador juego. El mundo se detuvo por un instante, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa dramática. Alejandro sintió una mezcla de terror y confusión, mientras su mente trataba de procesar las palabras de Juliana. «¿Qué quieres decir con que no soy quien creo ser? ¿Qué está pasando, Rea?». Juliana lo miraba con unos ojos que eran un mar de tormenta. «Necesitamos salir de aquí», insistió, el pánico asomando en su voz. La luz del portal giraba a su alrededor, pareciendo cada vez más un ojo que los observaba, listos para devorarlos.
Pero el hombre de negro no estaba dispuesto a dejar que se escaparan tan fácilmente. ¿No te has dado cuenta? El hombre sonrió, esa mueca fría que cortaba como un cuchillo. Todo este tiempo el verdadero objetivo eras tú, Alejandro. Sus palabras resonaban y se sentían como dagas punzantes. Ella te ha estado protegiendo, pero ya no puede. El portal solo se abrirá una vez más, y cuando se cierre no podrás volver. Confusión, rabia, miedo. Alejandro sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo?, gritó, el horror acaparando su voz. Juliana, ¿qué tienes que ver en todo esto? Ella se mantuvo firme. Sus ojos reflejaban una resolución que no había visto antes. Cada decisión, cada paso que diste te ha llevado aquí, a este momento. Eres más importante de lo que piensas. Eres parte de algo más grande, Alejandro. El hombre de negro soltó una risa burlona. Olvídalo. Ella es parte de tu perdición. No hay salida para ti. Te he seguido desde que naciste. Y siempre estuve un paso adelante. Las palabras caían con furia, como un torrente que desbordaba. El interior de Alejandro se encogió. ¿Desde que nací? ¿Qué estás diciendo? En ese momento revivían recuerdos reprimidos, momentos olvidados, sombras que acechaban. Juliana dio un paso adelante. Escúchame, por favor. No soy solo una mujer en apuros. Vine a buscarte porque en este juego de sombras tú eres la pieza clave para liberar a los que están atrapados. Y yo también. Antes de que Alejandro pudiera asimilar esa frase, un estruendo resonó en la oscuridad. Una masa de energía que crecía como un huracán. Un destello iluminó el lugar, y cuando la luz se disipó, allí estaba su madre, la figura familiar que había perdido hacía años. Ella se materializó como un fantasma del pasado, su rostro lleno de emociones contradictorias. «Mamá», murmuró. Una oleada de shock lo atravesó. Ellos la habían dicho perdida, una tragedia olvidada, un eco en su vida. Pero ahí estaba, viva y real. El horror se convirtió en esperanza y luego en confusión. «¿Qué haces aquí?» «Estás en peligro, mi amor», dijo ella, su voz temblorosa. «El hombre que te acecha, él es tu verdadero padre». Un grito helado se formó en su garganta. La revelación lo atravesó como una flecha. ¿Qué? No, eso no puede ser cierto. Pero la mirada de su madre no mentía. Las capas de su vida, su identidad, se desmoronaban. A tu lado, Valeria. Ella no es quien dice ser. Ella ha estado ocultando verdades, verdades que cambiarán todo, continuó su madre, su expresión cargada de razón. Juliana dio un paso atrás, su rostro cambiando con horror. «No puedes hacer esto. No puedes decirle eso». «Es verdad», intervino el hombre de negro, sus ojos brillantes de satisfacción. «Esta es la esencia de la tormenta, Alejandro. La batalla entre los que conocen la verdad y los que viven en la ilusión». Alejandro estaba aturdido. ¿Quién soy realmente? ¿Qué tengo que ver en todo esto? El abismo de la traición parecía extenderse a su alrededor. Cada palabra destilaba un veneno que le nublaba la mente. «Debes salir de aquí», repitió su madre. «El tiempo se acaba. El portal no permanecerá abierto por mucho más tiempo». Con cada palabra que ella pronunciaba, el peso de la realidad lo arrastraba más y más. Las relaciones se distorsionaban, los lazos se rompían, y su vida entera se reducía a un juego de identidades. «¿A quién vas a creer?», preguntó Juliana, su mirada fija en él, un rayo de ansias. «Debes decidir, Alejandro.
Pero está claro que no eres solo un empresario, siempre fuiste más. El corazón de Alejandro latía, pero su mente se sentía confusa como humo. Estoy aquí. ¿Qué pasará si cruzo? ¿Cruzamos juntos? Cada palabra era un hilo que tensionaba más el caos que los rodeaba. Y así, en medio de la incertidumbre y el pánico, Alejandro hizo la única pregunta que quedaba. ¿Qué pasará si no cruzo? El silencio se apoderó del espacio, mientras una última verdad se cernía sobre ellos como una sombra. Valeria y su madre lo miraron, y él sintió que el abismo lo llamaba, el eco de su verdadera identidad resonando fuertemente. Todo había cambiado, y el próximo paso se sentía como un salto hacia la locura. ¿Sería capaz de descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? El futuro era un velo oscuro, y de repente nada era seguro. Fue entonces cuando se escuchó una risa distante, como el eco de un destino ineludible, y Alejandro supo que estaba a punto de caer en la vorágine de un juego cruel. El mundo se detuvo por un instante, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa dramática. Alejandro sintió una mezcla de terror y Juliana lo miraba con unos ojos que eran un mar de tormenta. «Necesitamos salir de aquí», insistió, el pánico asomando en su voz. La luz del portal giraba a su alrededor, pareciendo cada vez más un ojo que los observaba, listos para devorarlos. Pero el hombre de negro no estaba dispuesto a dejar que se escaparan tan fácilmente. ¿No te has dado cuenta? El hombre sonrió, esa mueca fría que cortaba como un cuchillo. Todo este tiempo, el verdadero objetivo eras tú, Alejandro. Sus palabras resonaban y se sentían como dagas punzantes. Ella te ha estado protegiendo, pero ya no puede. El portal solo se abrirá una vez más, y cuando se cierre, no podrás volver. Confusión, rabia, miedo. Alejandro sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo?, gritó, el horror acaparando su voz. Juliana, ¿qué tienes que ver en todo esto? Ella se mantuvo firme. Sus ojos reflejaban una resolución que no había visto antes. Cada decisión, cada paso que diste te ha llevado aquí, a este momento. Eres más importante de lo que piensas. Eres parte de algo más grande, Alejandro. El hombre de negro soltó una risa burlona. Olvídalo. Ella es parte de tu perdición. No hay salida para ti. Te he seguido desde que naciste. Y siempre estuve un paso adelante. Las palabras caían con furia, como un torrente que desbordaba. El interior de Alejandro se encogió. ¿Desde que nací? ¿Qué estás diciendo? En ese momento revivían recuerdos reprimidos, momentos olvidados, sombras que acechaban. Juliana dio un paso adelante. Escúchame, por favor. No soy solo una mujer en apuros. Vine a buscarte porque en este juego de sombras, tú eres la pieza clave para liberar a los que están atrapados. Y yo también. Antes de que Alejandro pudiera asimilar esa frase, un estruendo resonó en la oscuridad. Una masa de energía que crecía como un huracán. Un destello iluminó el lugar, y cuando la luz se disipó, allí estaba su madre, la figura familiar que había perdido hacía años. Ella se materializó como un fantasma del pasado, su rostro lleno de emociones contradictorias. «Mamá», murmuró. Una oleada de shock lo atravesó. Ellos la habían dicho perdida, una tragedia olvidada, un eco en su vida. Pero ahí estaba, viva y real. El horror se convirtió en esperanza y luego en confusión. «¿Qué haces aquí?» «Estás en peligro, mi amor», dijo ella, su voz temblorosa. «El hombre que te acecha, él es tu verdadero padre». Un grito helado se formó en su garganta. La revelación lo atravesó como una flecha. ¿Qué? No, eso no puede ser cierto. Pero la mirada de su madre no mentía.
Las capas de su vida, su identidad, se desmoronaban. A tu lado, Valeria. Ella no es quien dice ser. Ella ha estado ocultando verdades, verdades que cambiarán todo, continuó su madre, su expresión cargada de razón. Juliana dio un paso atrás, su rostro cambiando con horror. No puedes hacer esto, no puedes decirle eso. Es verdad, intervino el hombre de negro, sus ojos brillantes de satisfacción. Esta es la esencia de la tormenta, Alejandro. La batalla entre los que conocen la verdad y los que viven en la ilusión. Alejandro estaba aturdido. ¿Quién soy realmente? ¿Qué tengo que ver en todo esto? El abismo de la traición parecía extenderse a su alrededor. Cada palabra destilaba un veneno que le nublaba la mente. «Debes salir de aquí», repitió su madre. «El tiempo se acaba. El portal no permanecerá abierto por mucho más tiempo». Con cada palabra que ella pronunciaba, el peso de la realidad lo arrastraba más y más. Las relaciones se distorsionaban, los lazos se rompían, y su vida entera se reducía a un juego de identidades. «¿A quién vas a creer?», preguntó Juliana, su mirada fija en él, un rayo de ansias. «Debes decidir, Alejandro, pero está claro que no eres solo». «Estoy aquí. ¿Qué pasará si cruzo? ¿Cruzamos juntos?». Cada palabra era un hilo que tensionaba más el caos que los rodeaba. Y entonces ocurrió lo inesperado. De la nada, un grito desgarrador atravesó el aire. No era un sonido, era una tormenta viva de angustia. Un destello amarillo cubrió el lugar. La luz creció, envolviéndolos. El hombre de negro dio un paso atrás, petrificado al ver cómo el portal pulsaba. El aire se electrizó. En el centro del torbellino, algo emergió. Era un objeto, y a medida que se acercaba, Alejandro sintió que su sangre corría frío. Era un viejo reloj de bolsillo, de esos que habían pertenecido a su abuelo, con inscripciones familiares, y sus manos estaban paradas en la hora exacta en que su madre había desaparecido. «¿Cómo?», murmuró Alejandro, ante la revelación de lo imposible. Sus ojos se abrieron como platos. Juliana lo miraba confundida, mientras el hombre de negro palideció, dejando caer su sonrisa malévola. «Eso no debería estar aquí», murmuró, incapaz de dejar de mirar el reloj. Alejandro recordó historias de su infancia, relatos que todos pensaban eran leyendas. El poder del tiempo. La frase supo escapar de sus labios, aunque no comprendía del todo lo que sucedía. El reloj comenzó a brillar intensamente, y todo lo que había conocido parecía apuntar hacia ese momento. De repente, un estallido. El portal se agitó, como si estuviera vivo. Todo se volvió más intenso, más brillante. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo él, su mundo una trampa repleta de posibilidades. «¡Atrápenlo!», gritó Juliana. Pero el hombre de negro se desvaneció en la oscuridad. La figura de su madre desapareció también, dejando a Alejandro solo frente a la energía remolinada, que le prometía una verdad fatídica. Y en un instante de claridad desgarradora, aleja. Seguir el camino que siempre había conocido o arriesgarse a descubrir lo que realmente era. Todo el horror y la esperanza se reunieron al borde del portal, y cuando unas manos invisibles comenzaron a arrastrarlo hacia el abismo, la última decisión se desnudó ante él. «¿Qué harás, Alejandro?», resonaba la voz de su padre. Aunque no lo reconocía, regía como un eco olvidado. Entonces el tiempo se detuvo. El mundo se detuvo por un instante, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa dramática. Alejandro sintió una mezcla de terror y confusión mientras su mente trataba de procesar las palabras de Juliana. «¿Qué quieres decir con que no soy quien creo ser? ¿Qué está pasando realmente?».
Su voz resonaba con desespero, pero las respuestas parecían hundirse en un abismo. Juliana lo miraba con unos ojos que eran un mar de tormenta. «Necesitamos salir de aquí», insistió, el pánico asomando en su voz. La luz del portal giraba a su alrededor, pareciendo cada vez más un ojo que lo. El hombre sonrió, esa mueca fría que cortaba como un cuchillo. Todo este tiempo, el verdadero objetivo eras tú, Alejandro. Sus palabras resonaban y se sentían como dagas punzantes. Ella te ha estado protegiendo, pero ya no puede. El portal solo se abrirá una vez más, y cuando se cierre, no podrás volver. Confusión, rabia, miedo. Alejandro sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», gritó, el horror acaparando su voz. «Juliana, ¿qué tienes que ver en todo esto?». Ella se mantuvo firme, sus ojos reflejaban una resolución que no había visto antes. «Cada decisión, cada paso que diste, te ha llevado aquí, a este momento. Eres más importante de lo que piensas. Eres parte de algo más grande, Alejandro». El hombre de negro soltó una risa burlona. «Olvídalo. Ella es parte de tu perdición. No hay salida para ti. Te he seguido desde que naciste y siempre estuve un paso adelante». Las palabras caían con furia, como un torrente que desbordaba. El interior de Alejandro se encogió. «¿Desde que nací? ¿Qué estás diciendo?». En ese momento revivían recuerdos reprimidos, momentos olvidados, sombras que acechaban. Juliana dio un paso adelante. «Escúchame, por favor. No soy solo una mujer en apuros. Vine a buscarte porque en este juego de sombras tú eres la pieza clave para liberar a los que están atrapados. Y yo también». Antes de que Alejandro pudiera asimilar esa frase, un estruendo resonó en la oscuridad, una masa de energía que crecía como un huracán. Un destello iluminó el lugar, y cuando la luz se disipó, allí estaba su madre, la figura familiar que había perdido hacía años. Ella se materializó como un fantasma del pasado, su rostro lleno de emociones contradictorias. «Mamá», murmuró. Una oleada de shock lo atravesó. Ellos la habían dicho perdida, una tragedia olvidada, un eco en su vida. Pero ahí estaba, viva y real. El horror se convirtió en esperanza y luego en confusión. «¿Qué haces aquí?». «Estás en peligro, mi amor», dijo ella, su voz temblorosa. «El hombre que te acecha, él es tu verdadero padre». Un grito helado se formó en su garganta. La revelación lo atravesó como una flecha. «¿Qué? No, eso no puede ser cierto». Pero la mirada de su madre no mentía. Las capas de su vida, su identidad, se desmoronaban. «A tu lado, Valeria. Ella no es quien dice ser. Ella ha estado ocultando verdades, verdades que cambiarán todo», continuó su madre, su expresión cargada de razón. Juliana dio un paso atrás, su rostro cambiando con horror. «No puedes hacer esto. No puedes decirle eso». «Es verdad», intervino el hombre de negro, sus ojos brillantes de satisfacción. «Esta es la esencia de la tormenta, Alejandro, la batalla entre los que conocen la verdad y los que viven en la ilusión». Alejandro estaba aturdido. «¿Quién soy realmente? ¿Qué tengo que ver en todo esto?». El abismo de la traición parecía extenderse a su alrededor. Cada palabra destilaba un veneno que le nublaba la mente. «Debes salir de aquí», repitió su madre. «El tiempo se acaba. El portal no permanecerá abierto por mucho más tiempo». Con cada palabra que ella pronunciaba, el peso de la realidad lo arrastraba más y más.
Las relaciones se distorsionaban, los lazos se rompían y su vida entera se reducía a un juego de identidades. ¿A quién vas a creer?, preguntó Juliana, su mirada fija en él, un rayo de ansias. Debes decidir, Alejandro, pero está claro que no eres solo un empresario, siempre fuiste más. El corazón de Alejandro latía, pero su mente se sentía confusa como humo. Estoy aquí. ¿Qué pasará si cruzo? ¿Cruzamos juntos? Cada palabra era un hilo que tensionaba más el caos que los rodeaba. Y entonces ocurrió lo inesperado. De la nada, un grito desgarrador atravesó el aire. No era un sonido, era una tormenta viva de angustia. Un destello amarillo cubrió el lugar. La luz creció, envolviéndolos. El hombre de negro dio un paso atrás, petrificado al ver cómo el portal pulsaba. ¡No!, gritó, su voz llena de terror. Pero Alejandro estaba atrapado en la explosión de luz. En un instante, todo se volvió blanco en su mente. Y cuando la oscuridad se disipó, se encontró en una habitación conocida, su infancia. Las paredes estaban llenas de fotos familiares. Risas de momentos felices resonaban en su memoria. Pero algo no estaba bien. El aire olía a nostalgia, pero también a traiciones no dichas. Y allí, en el centro de todo, estaba su reflejo. O mejor dicho, dos reflejos, uno al lado del otro. Uno era él, el Alejandro que había sido. El otro era un Alejandro alternativo. Uno que lucía diferente, con rasgos más marcados, mirada más intensa. Era como mirarse en un espejo distorsionado. ¡Hermano!, exclamó el otro Alejandro, su voz resonando con una mezcla de tristeza y desafío. Has estado huyendo todo este tiempo, y no te diste cuenta de que tu vida ha sido un juego que yo también he jugado. Soy tú el que nunca eligió vivir en la luz. La revelación golpeó a Alejandro como una ola de frío. ¿Qué? No, no puede ser. Esto es imposible. La duda se apoderó de él. Cada recuerdo que había tenido, cada decisión que había tomado, parecía tambalearse en la bruma de una nueva realidad. Tu vida estaba destinada a ser diferente, continuó el otro Alejandro, extendiendo su mano. Pero elegiste el camino fácil. Te dejaste llevar por la ilusión. Tu madre, tu padre, todo ha sido parte de un plan mayor. Ahora es el momento de que tomes la decisión correcta. Mientras el otro Alejandro hablaba, el hombre de negro apareció a su lado, sonriendo con satisfacción. ¡Ah, el dilema del héroe! Un hermano perdido que vuelve a casa. Pero ten cuidado, Alejandro, porque cada elección que hagas aquí cambiará todo lo que sabes. ¿Vas a tomar el riesgo? El aire se volvió espeso con la tensión. Alejandro se dio cuenta de que su vida entera estaba a punto de ser reescrita. Las líneas que separaban la verdad de la mentira estaban a punto de desvanecerse. ¿Podría confiar en este nuevo reflejo? ¿Qué significaba realmente esta nueva revelación? Con su corazón latiendo fuertemente, Alejandro comprendió que no solo se enfrentaba a su peor enemigo, se estaba enfrentando a sí mismo. El tiempo apremiaba. El destino de ambos Alejandro estaba en juego. ¿Qué vas a hacer, hermano?, preguntó el otro Alejandro, y en su mirada había un destello de desesperación, de esperanza, de todo lo que había perdido. Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la habitación. Las paredes comenzaron a temblar, y Alejandro sintió que todo se desmoronaba otra vez. El portal estaba llamándolo. Era la última oportunidad de decidir. Si cruzaba, dejaría atrás todo lo que conocía. Pero si no lo hacía, ¿qué pasaría con ambos? La respuesta quedó atrapada en el aire, y Alejandro supo que su elección cambiaría todo: su vida,
sus recuerdos, su propio ser. Un rayo de luz cortó la penumbra, mientras el eco de su respuesta se perdía entre las sombras. ¿Podría elegir quién realmente era? En un instante, todo lo que creía saber se tambaleaba, y el destino aguardaba su respuesta. El mundo se detuvo por un instante, y Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Miré a ese otro Alejandro, un reflejo de mí mismo, y vi una vida que nunca había vivido. Lo que debía ser un momento de revelación se tornó en suspenso. «Debes elegir, hermano. Este es el momento, el único que tienes», insistió el otro Alejandro. Su voz resonaba con urgencia. Pero en ese mismo instante, todo el ambiente cambió. Un pesado crujido rompió el silencio, como el que hace una puerta al abrirse de golpe. Un viento gélido se coló entre ellos. La sonrisa del hombre de negro se desvaneció, y su mirada se desvió hacia la nebulosa puerta, cada vez más oscura. «No puede ser», murmuró. Luego, como si el universo estuviera ajustando su rumbo, un rayo de luz surcó la habitación, surgiendo de lo más profundo del portal. Era una visión aterradora. Una sombra se desdobló, emergiendo del vórtice. Con cada paso, esa figura podía sentirse como un susurro de la muerte. Era una mujer. Su cabello negro y largo fluía como agua oscura, y su rostro, aunque familiar, estaba envuelto en un aire de misterio. Alejandro se sintió tembloroso. Un nudo se formó en su garganta. Era una imagen que parecía salirse de sus recuerdos más lejanos y ocultos. «¡Mamá!», gritó. La voz de su hermano resonaba entre miles de ecos. «Ella está aquí por ti». Pero el hombre de negro soltó una risa escalofriante. «Ya no está a salvo. El pasado nunca se va realmente». La figura se acercó lentamente. Sus ojos brillaban con una intensidad gélida. «Tú me recuerdas, hijo». La voz era suave, pero había una carga de desesperación. Alejandro intentó responder, pero el aire parecía pesado. Miró a su hermano, entendiendo que ese momento lo cambiaría todo. «¿Cómo es posible?», dijo, entre el asombro y el terror. «Tú no puedes estar aquí». Pero su madre sonrió tristemente. «Tu vida, Alejandro, ha sido un rompecabezas desde el principio». Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba una vez más. «¿Qué significa eso? ¿Por qué? Ahora, ¿qué está pasando aquí?». La presión en su pecho aumentaba y su respiración se tornó entrecortada. «Tu verdadera madre no murió en el accidente». Las palabras de la mujer cayeron como un peso sobre él. «¡Basta!», exclamó el hombre de negro. «¿Acaso crees que es verdad?». Pero el rostro de Alejandro estaba en shock. Las piezas comenzaban a encajar como piezas de un rompecabezas oscuro. «Yo te salvé, Alejandro. Había razones para lo que hice», dijo ella. Sus ojos ardían con la verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo. Alejandro sintió la verdad deslizándose. «Siempre hubo algo en ti, un poder que no entiendes. Te he estado protegiendo». Las palabras se desvanecieron mientras el mundo a su alrededor comenzaba a distorsionarse. Un viento arrasador comenzó a soplar, llenando el aire de gritos. La figura del hombre de negro comenzó a desvanecerse. Su risa se convirtió en un eco lejano. «No puedes escapar de tu destino». A medida que se desvanecía, su mirada se tornó en furia. «Volveré a buscarte, Alejandro». La habitación se oscureció. Alejandro quería gritar, pero el caos lo atrapó. Su madre miraba, atormentada y ansiosa. «Sal, necesitas cruzar ahora. Relájate y sigue el camino hacia la verdad». «¡Espera!», gritó. «Necesito respuestas». Pero la luz del portal se empezó a absorber, levitando como un oscuro corazón palpitante. Se volvía inalcanzable. Sin pensarlo, dio un paso al frente, y de repente
Todo el miedo se convirtió en fuego. Cuando sus pies tocaron el umbral, sintió una dolorosa punzada en el corazón. Era un eco de la conexión que nunca supo que tenía. Las ilusiones, las traiciones. Las verdades ocultas estaban destinadas a entrar en su vida y cambiarlo todo. La risa de su hermano se desvaneció. Se sintió perdido y de pronto un giro completo del destino se abalanzó sobre él. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo y el eco resonó en su mente. Mientras sus ojos se ajustaban a la nueva dimensión, volvió a ver a Juliana de pie, pero la expresión en su cara era la más impactante de todas. ¿Quiénes somos realmente?, susurró Alejandro. Pero la respuesta quedó atorada en el aire, una nube de incertidumbre que amenazaba con desbordarse. Y en un instante, ¡no! ¿Qué estás haciendo? La voz de Juliana se apagó mientras aquella forma la devoraba. La noche se convirtió en gritos distantes y Alejandro comprendió que todo lo que había creído era una ilusión. De pie en un precipicio de revelaciones, miró al horizonte incierto. ¿Había condenado a todos o salvado por fin su verdadera historia? Había cruzado el portal hacia la verdad más oscura que nunca imaginó. El aire a su alrededor empezaba a zumbir, como si el portal se agudizara con la tensión de lo que estaba por suceder. Alejandro miró a Juliana, quien estaba claramente desmoronándose. Su rostro reflejaba miedo, pero también una determinación creciente. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, sintiendo que el vacío se llenaba con la sombra de las decisiones erradas del pasado. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, la luz brilló con tal intensidad que lo envolvió. En un instante, se encontró en una habitación brillante, como si hubiera cruzado a otro mundo. Las paredes eran, pero había uno en particular, destacando entre todos. Era un Alejandro más joven, vestido con ropa de calle, con una mirada de desesperación que lo atravesaba. «¿Eres tú?», gritó en un susurro, pero ante él el otro Alejandro comenzó a transformarse. Su piel se oscureció, sus facciones se endurecieron. El rostro que una vez había visto en un reflejo familiar se torció en una mueca de rabia. «No puedes escapar de mí», gritó el hombre, y su voz resonó como un trueno en la habitación. «¿Qué estás diciendo?». Alejandro sentía el aliento helado de la desesperación. El hombre frente a él era la carne y la sangre de un secreto oculto. El otro Alejandro era su sombra, sus errores, todo lo que había dejado atrás. La figura con la que solía verse reflejada era ahora una representación distorsionada de los sueños que nunca había perseguido. Tú decidiste vivir en la luz, pero yo también existo. Ahora estoy aquí para reclamar lo que es mío, dijo con un tono lleno de veneno. El corazón de Alejandro se detuvo. «No, tú no eres real», gritó, pero una nauseabunda sensación de verdad lo invadía. «Siempre estaba a tu lado, oculto. Siempre fui parte de tus decisiones, tus fracasos, pero nunca te dejé». Juliana dio un paso atrás. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Estaba perdida entre la confusión y el horror. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre sonrió. Sus dientes brillaban como dagas en la luz. ¿Te parece extraño? Todo lo que llevabas adentro, los miedos, los secretos y los deseos reprimidos, están a punto de salir. Seré tu carga, tu verdad y tu perdición. Y en ese momento, una explosión de luz llenó la sala. Un estruendo que desgarró el aire, como si el mismo portal se colapsara. Alejandro sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. El hombre de negro había regresado. «No puedes permitir que esto suceda». Su voz resonaba, llena de pánico. «Estás jugando con fuerzas que no comprendes». «¿Por qué? ¿Qué significa todo esto?».
Alejandro estaba atrapado entre el horror de sus realidades. La confusión le estaba aplastando la garganta como una soga. Pero antes de que su mente pudiera seguir procesando, un estruendo resonó. Las paredes comenzaron a vibrar y el mundo se desdibujó. La dimensión que lo rodeaba se empezó a marchitar. El reflejo del hombre se distorsionó aún más y de pronto una grieta se abrió en el suelo. «¡Deja de correr de mí!», el otro Alejandro gritó, mientras las sombras lo atrapaban. Una mano salió del abismo, extendiéndose hacia él. Era Juliana, pero su mirada era diferente. «Alejandro, tienes que venir. El tiempo se acaba y ellos vienen a buscarte a ti». A medida que el abismo se hacía más grande, la presión en su pecho alcanzó un pico insoportable. El hombre de negro ya no podía controlar lo que sucedía, y a través de la angustiosa luz, Alejandro vio la verdad. De repente, un grito desgarrador resonó. «¡No, no, no!». Era una voz familiar. En medio del caos, su madre, o lo que quedaba de ella, apareció en el marco de la puerta. «¡Vete de aquí! ¡No dejes que él te atrape!». «¡Espera, mamá!». Alejandro se giró, pero era demasiado tarde. La sombra le lanzó un embiste. La figura de su madre fue tragada por la grieta. Su grito se mezcló con la risa burlona del hombre. Todo lo que creía verdadero se desmoronaba en su interior. Tenía que decidir, permanecer en la oscuridad o cruzar hacia lo desconocido. Pero antes de que pudiera decidir, el verdadero horror llegó. La sala explotó en pedazos, revelando el oscuro secreto que siempre había temido. La puerta comenzó a cerrarse y el abismo a abrirse. Una explosión de recuerdos lo invadió y se sintió atrapado en un ciclo sin fin. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Era la verdad un peso que estaba dispuesto a llevar, o él se ahogaría en su propio caos una vez más? Todo se desvaneció, y Alejandro se encontró frente a la oscuridad total, donde la respuesta a su existencia flotaba, inalcanzable. El eco del abismo se volvió atronador, y Alejandro sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies mientras giraba hacia Juliana. Su expresión de angustia se mezclaba con determinación. «Alec, no po». La luz del portal, el hogar de secretos y verdades, pulsaba como un latido, y él sabía que debía decidir. «¡Espera, por favor!». Alejandro, con el corazón a 1000 por hora, miró a su versión reflejada distorsionada, entendiendo que la lucha no solo era contra lo sobrenatural, sino también contra su propia historia. «No puedo dejar que se escape, no ahora que sé la verdad». Cada palabra le costaba respirar, pero el impulso de descubrir quién era realmente lo guiaba. El hombre de negro, atrapado en la sombra del caos, merodeaba como un depredador. «Esto no te pertenece, Alejandro», dijo con una sonrisa sarcástica mientras las sombras giraban a su alrededor. Pero Alejandro ya no era el hombre asustado que temía perderse en un laberinto de mentiras. Se giró hacia Juliana. Su decisión latía en su pecho. «Voy a enfrentarlo». La expresión de Juliana se iluminó un instante con una chispa de esperanza. «Tienes el poder, Alec. Ahora mismo. Puedes cambiarlo todo», dijo ella. El miedo, Una grieta rugiente se abrió entre ellos, pero Alejandro dio un paso hacia adelante. «No voy a dejar que me controlen. No voy a perderme nuevamente». Su voz vibraba con fuerza mientras miraba a la criatura oscura. La luz del portal brilló intensamente, y en medio del caos recordó a su madre.
las historias que siempre le contaba sobre la valentía y la búsqueda de la verdad. Esa imagen lo actuó como un impulso renovado. Soy Alejandro, hijo de alguien valiente, y no me rendiré. En un instante de pura determinación, extendió la mano hacia el portal, y fue como si el mismo tiempo se detuviera. Las sombras a su alrededor temblaban, disolviéndose. «¡No, no puedes irte!», gritó el hombre de negro, pero su voz se desdibujaba en la fuerza del momento. Con un paso decidido, Alejandro se zambulló en la luz que irradiaba el portal, dejando atrás el horror. La calidez lo envolvió. Era un lugar puente, donde las verdades se disipaban y los secretos se revelaban. De repente, allí estaba su madre, sonriendo y extendiendo sus brazos. «Has encontrado el camino, mi hijo. La valentía que siempre llevaste dentro ahora es tuya». Alex, sintiendo que las piezas encajaban, dio un paso hacia ella. «Mamá, ¿es realmente tú?». El vínculo se sintió más fuerte que cualquier oscuridad. Ella le sonrió y asintió, el amor brillando en sus ojos. Pero antes de que pudiera abrazarla, el remolino de luz aumentó. «Tienes que salir de aquí, Alejandro», dijo con ternura. «La batalla no ha terminado, pero tú llevas la llama de la verdad». De repente, la realidad se distorsionó y, temblando, volvió a caer en el mundo que había dejado. Pero esta vez no estaba solo. Juliana estaba a su lado, firme y decidida. «Ahora que lo sabes, somos uno en esto, Alejandro». Él la miró, sintiendo la conexión entre ellos más intensa que nunca. «Juntos entonces», respondió, sintiendo la presión en su pecho desvanecerse, mientras tomaban la mano del otro. La luz se fundió, y frente a ellos, el camino se abría lleno de posibilidades. Lo que sucedió después quedó envuelto en incertidumbre, pero la certeza de su unión les dio la fuerza necesaria para enfrentar el futuro. Y así, mientras las sombras parecían disolverse, la aventura de Alejandro y Juliana comenzaba de nuevo. Pero la historia no acaba aquí. ¿Qué les depara el destino? ¿Podrán regresar a su vida sin un pasado que los aceche? Antes de que te vayas, hay algo que debes hacer. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias que están por venir. Aplasta ese botón de like ahora y ayúdame a alimentar el algoritmo. Comparte tus reacciones y teorías en los comentarios. Quiero saber lo que piensas y no esperes ni un segundo.